Tierra de infancia. La niña Meches bajó del tren con vestido de mujer pobre y confianza de golondrina viajera. Su maleta se amarraba con gastado cordel, pero en funda de dril azul, bordada de rojo, venía dormida una guitarra. Esa guitarra era la inseparable compañera de la joven, la que recogía sus tristezas, temores y conflictos casi siempre resueltos en un canto, la que enredaba en las cuerdas musicales los suspiros escapados del solitario corazón. La conocimos, mi madre y yo, en casa de la familia Sea, donde se hospedaba como pensionista. Supimos que se llamaba Mercedes Mendoza y que era la nueva subdirectora de la escuela de niñas. A mí me encantaron sus dientes blanquísimos, su blusa de vuelos de cambray y sus negros risitos de mulata. También me cautivó su franca sonrisa y su bulliciosa y cambiante conversación. Poco después, volvimos a encontrarla en una fiesta campestre. Allí, con garbo y segura voz, cantó varias veces para los embelesados oyentes, recitando a la hora del crepúsculo un poema que a mí me pareció lindísimo, aunque su significado se me escapaba por completo y que más tarde aprendí de memoria. Los pájaros en sus nidos mueren. ¿A dónde se van? ¿Y en qué lugar escondidos están muertos o dormidos los besos que no se dan? Una mañana, mi padre la encontró en la oficina de correos, y como alguien se la había presentado casualmente, conversaron por unos instantes de cosas triviales. Poco a poco se fueron haciendo amigos. Él la invitó a cenar a nuestra casa. Ella correspondió la invitación con 1000 atenciones para los miembros de la familia. Pasaron varios meses sin que nada nuevo sucediera, hasta que en una noche de lluvia se habló de la simpática maestrita en tertulia familiar. «Su sueldo es miserable», dijo mi padre con voz conmovida. «Lo que gana apenas le alcanza para pagar cuarto y alimentación. No sé cómo hace para vestirse y tener algún recreo. De veras que en esta tierra el maestro necesita valor especial». Entonces, uno de los oyentes tuvo una gran idea. «¿Y por qué no le dicen que se traslade a esta casa, pues? Podría cuidar y enseñar a las niñas». Todos se entusiasmaron con aquella ocurrencia y discutieron el asunto por varias semanas. Un buen día, la joven recibió una carta en la que le llegaba, como milagro metido dentro de un sobre, la solución de muchos de sus problemas. En esa carta, mi padre le ofrecía un sueldo decente, refugio en nuestra casa y comida en nuestra mesa, a cambio de que ella se hiciera cargo de mí y de mi hermana, no solo como maestra de primeras letras, sino también como guardiana de nuestras horas de reposo y compañera de nuestros juegos y excursiones. La carta terminaba más o menos así. «Estamos seguros de que su inteligente compañía será provechosa para las niñas y que al lado suyo irán adquiriendo fino lenguaje y maneras de señorita. El constante acercamiento de mis hijas a los peones de la hacienda y a los criados de la casa las tiene convertidas en 2 campesinas. Es urgente que cambien un poco. En este hogar encontrará usted protección y afecto». Por supuesto que la pobre mujer, que hacía verdaderos esfuerzos para pagar sus cuentas, pensó que Santa Rita, la que vence todas las dificultades, había escuchado sus repetidos ruegos. Pronto escribió a sus superiores explicando cortésmente lo que había ocurrido y con inmensa satisfacción pudo al fin retirarse del mal pagado empleo. Una mañana la vimos llegar a nuestra casa e instalarse en una soleada habitación. Momentos después,
Oímos, entre asombrados y divertidos, la música de la guitarra y la desbordante alegría de su voz. Por esta calle la bella Lola su larga cola luciendo va. Como florece un rosal silvestre cuando se le siembra en tierra acogedora, así floreció la vida de la niña Meches en cuanto estuvo entre nosotros. Su juventud, cercada hasta entonces por 1000 pobrezas, saltó a un camino claro y abierto donde abundaban las horas agradables. Lo que pudo escandalizar en su temperamento, cuando era una muchacha sola y sin amparo, se volvió atractivo y gracioso desde que empezó a presentarse ante el público acompañada por respetables padrinos, e inmediatamente le llovieron invitaciones, visitas y regalos. Sentada frente a sus 2 discípulos, responsable pero nunca severa, la niña Meches jugaba a enseñarnos muchas cosas nuevas. Con inmenso cariño nos iba conduciendo a las primeras disciplinas escolares sin que nos diéramos cuenta de que eran disciplinas. Libros y cuadernos, pizarras, esferas y ábacos se volvían en nuestras manos objetos atrayentes, y los héroes de la historia patria, lo mismo que los profetas y patriarcas de la Santa Biblia, que mi padre se empeñaba en que conociéramos desde pequeñas, adquirían en sus narraciones una notable semejanza con los fantásticos personajes de los cuentos. Miro todavía la cintura de garrafa de mi maestra, que era su más secreto orgullo. Miro también sus manos regordetas y sus pies descalzos con botas de cabritilla. El pelo negro, rizado y espeso, le formaba sobre la frente una especie de corona de estopa que ella embellecía con un listón o una flor, y en medio del escote de su blusa, casi siempre lleno de encajes y vuelos, su garganta jubilosa se engalanaba con un collar de cuentas o con una cruceta de oro. Sin apresurarse ni impacientarse, la niña Meches nos iba señalando o enseñando lo que creía que debíamos conocer o aprender, y como en verdad amaba a los niños y era maestra por vocación natural, sus métodos de trabajo se adelantaban muchos años a los usados en las escuelas de aquella época. No era erudita la pobre, ni pretendía serlo, mas sus conocimientos tenían solidez. Con gracia muy hábil, sabía cautivar nuestra atención y recrearnos en las clases tanto como en los juegos. Hacíamos encantadores viajes por el maravilloso país de estampas, y de esos viajes siempre regresábamos con alguna novedad que nos obligaba a desarrollar la inteligencia. Nuestras colecciones de flores y hojas desecadas se fueron convirtiendo en algo precioso, y los mapas que dibujábamos y coloreábamos en hermosas cartulinas se podían exhibir con orgullo ante los más distinguidos amigos de la familia. Al llegar la hora en que nos inscribieron en el internado de un colegio de monjas, la niña Meches se entristeció por un rato, pero acabó cantando una canción de despedida y pensando en los meses de vacaciones. Durante nuestra ausencia, se hizo cargo de la administración de la casa, y desde entonces se convirtió en una especie de intérprete entre mi madre y las sirvientas. Nunca fue ni demasiado obsequiosa con los de arriba, ni demasiado exigente con los de abajo. Vivió en nuestra casa por muchos años, compartiendo goces y sufrimientos, y creo que no quiso casarse, a pesar de tener un novio fiel y perseverante, porque la aventura del matrimonio le causaba invencible temor. El noviazgo la mantenía ilusionada, mas la idea de un fracaso en la vida matrimonial la obligaba a posponer una y otra vez la fecha de la boda. Cuando alguien le reprochaba su miedo o su indecisión, ella respondía así, entre risitas y muecas de espanto: los novios cambian cuando se convierten en maridos, y entonces la mujer es como el árbol de fuego en agosto, sin una flor y llena de vainas. Entre cartas amorosas,
menudos obsequios y algunos besos fugaces, la niña Meches se fue transformando poco a poco en una conforme solterona. A veces, el dueño de su romance, que la visitaba todas las noches, reñía con ella por alguna nimiedad y se alejaba de la sala dando un portazo. Poco después, la resentida enamorada comenzaba a cantar a todo pulmón. Mala ya la cocina, mala ya el humo, y la mujer que cree en hombre alguno, porque son tales, que hasta en el mismo cielo, caramba, son infernales. Cuando cayó enferma, vencida por una dolencia que la llevó a la tumba, su guitarra le alivió dolores físicos y le ahuyentó preocupaciones y congojas. Llena de un constante deseo de cantar, que era parte de su naturaleza y de su alma, siempre tuvo la gracia de expresar en canciones su dolor o su felicidad. Y porque nos enseñó, a mi hermana y a mí, rondas y adivinanzas, porque nos entregó el paisaje familiar con palabras encantadoras, porque se bañó con sus muchachitas en el diáfano manantial de Tutunilco, tiñendo de azul nuestros domingos y de oro y nácar nuestros alegres cumpleaños, la niña Meches vive aún en esta tierra de infancia y en ella ha de quedarse para siempre. Recordarla es revivir la inocencia juvenil, la gracia de lo sencillo y de lo sano, el júbilo que pasa de labio a labio en ancho río de música popular. Contarles lo que ella fue para nosotros es trasladarme a un tiempo verde y sin horas, en el que mi maestra aparece como un hada gordita y morena, pero tan llena de poderes y virtudes como sus blancas hermanas de los relatos mágicos.